Estoy triste de que esta serie esté llegando a sus partes finales. Vamos a tener 6 sesiones, hoy tenemos la quinta de la serie de A la Mesa con Jesús, y yo mismo quisiera que Jesús en realidad fuera glotón y hubiera estado en, no sé, 5,000 cenas o no sé cuántas para que esta serie hubiera sido interminable, pero no nos podemos inventar ninguna y vamos a hablar únicamente de las que están en las Escrituras. Si hiciéramos un recuento rápido, la primera vez que hablamos de esto, hablamos cuando se convirtió Mateo. ¿Se acuerdan? Que hizo una tremenda fiesta con karaoke y con todo. Una tremenda fiesta a la que invitó pues a sus cuates, que eran los publicanos. No podía invitar a otros porque esos eran sus amigos. Y ahí aprendimos mucho. Después hablamos de esa cena en la que una mujer unge los pies de Jesús con un perfume caro y con sus lágrimas, y hablamos un poco del perdón. ¿Se acuerdan? Que eso sucede en la casa de un fariseo. Después se acuerdan que hablamos de la cena con Marta y María, y mientras una hacía una cosa y otra se quejaba, otra hacía otra cosa, y en ese proceso y en ese contraste de las dos mujeres aprendimos mucho. Y después, la sesión pasada, hablábamos de una cena, o una, quizás no eran cenas, sino comida, no sé, donde Jesús va y sana a un hombre que tenía hidropesía y lo hace el día de reposo en la casa de un fariseo, y ahí aprendemos muchas cosas. Bueno, hoy es la quinta entrega y hoy vamos a hablar de un momento donde en realidad no hay un fariseo por ahí envuelto. Bueno, sí hay algunos por ahí murmurando, pero pues hay algo peor, que es un publicano. Hoy vamos a hablar de otro evento de estos maravilloso, que es un publicano, y seguramente todos ustedes, si han tenido contacto con la Biblia y si han ido a escuelas dominicales y si han caminado y trasegado su vida con cercanía a la palabra, habrán escuchado 1000 veces la historia de Zaqueo. Hoy vamos a hablar de la historia de Zaqueo, pero casi que les apuesto, doble contra sencillo, que ustedes lo que sabían de Zaqueo era lo siguiente: que se subía a un árbol, que era un enano y que cobraba impuestos. Period. Eso era lo que usted se acordaba de Zaqueo, porque eso era lo que yo me acordaba de Zaqueo. Y no me venga a decir que usted tenía mejor memoria que yo. Sí, la misma cosa, somos iguales. Pero resulta que cuando tú te metes a fondo en esto y escarbas y vas capa por capa, te das cuenta que esta historia de Zaqueo es probablemente una de las más profundas, una de las más impactantes. Entonces, ¿qué te parece si antes de arrancar ponemos este espacio en manos del Señor para que sea el Señor revelándonos lo que Él tenga a bien en esta mañana? Entonces, inclina ahí tu rostro, no te preocupes por el que tienes al lado, no te va a pellizcar, no te va a molestar y no se va a burlar de ti ni va a decir nada, simplemente entrégale este espacio. Señor, gracias. Gracias una vez más porque nos permites estar acá, Señor. Porque sin distracciones y sin otra cosa enfrente que nos esté perturbando, Señor, por fin apartamos este espacio para escuchar tu palabra, Señor. Usa a este siervo para que a través de su boca, a través de su palabra, Señor, lo que se refleje sea la tuya y no las opiniones personales, Señor. Gracias porque hoy esos corazones serán fértiles. Gracias porque hoy esa semilla caerá en la buena tierra, Señor. Dispón los corazones que van a escuchar, tanto aquí como más tarde en alguna de las plataformas, y prepara esos corazones y prepara esas personas para que reciban lo que hoy tú quieres comunicarnos. Amén, Señor. Amén. Bueno, muy bien. Vamos entonces a leer. Es un pasaje corto, son solamente 10 versículos. Entonces les voy a pedir que por favor vayan a Lucas. Acuérdense que Lucas era el gran reportero. Lucas era el que trabajaba en CNN de la época. Bueno, se llama Al Jazeera allá en el Medio Oriente, pero Lucas era el gran reportero, el que hizo el gran reportaje de lo que pasó con Jesús, cotejó los testigos, vio los testimonios, hizo la crónica. Ese era un gran reportero, bastante mejor que López Dóriga y todos esos que ustedes conocen. Este sí era el gran reportero. Entonces, este hombre tiene esa historia y no está sino en el Evangelio de Lucas. Entonces vayan por favor al capítulo 19, al principio del capítulo 19, por favor, cuando estén en Lucas 19 me avisan, dicen amén. Bueno, muy bien, ya estamos ahí. Lucas 19 dice lo siguiente, pero yo ya me salí de aquí. Ya, muy bien.
Lucas 19 dice lo siguiente. Ahí ustedes lo están viendo, vamos a leer primero del 1 al 5 y dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, ¿en dónde? Ok, que guarden eso en la memoria, ¿vale? Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, ¿era qué? Jefe de los publicanos, no era un publicano normal, era jefe de los publicanos y rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y leamos el quinto. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y en el sexto, vamos a leer, dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, pues los fariseos eran los que murmuraban. Todos murmuraban, porque si Zaqueo murmuraba, pues se caía de la rama. Tenía que estar agarrado. Los que murmuraban eran los fariseos. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¡Ay, qué horror! Fue a quedarse con un pecador. Y en el 8 dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muy bien, entonces ya más o menos leímos el texto completo. Ahora vamos muy a lo que le gusta a Maritza, que es preceptos. Vamos a hablar un poquito del contexto, porque un texto sin contexto es un pretexto, dice Maritza, ¿vale? Entonces yo ya me aprendí esa frase, no entiendo bien qué significa, pero ya la repito como una lora. Entonces vamos a hablar un poquito del contexto. Vamos a hablar un poquito del contexto. Ustedes saben que a mí me gusta la historia, la geografía, a mí me gustan todas las cosas que son inútiles, que usted siente que eso no tiene ningún valor. A mí esas cosas me gustan. Vamos a poner un poquitico de contexto a lo que está pasando. Entonces, quisiera yo contestar como tres grandes preguntas. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Hacia dónde iba? ¿Y qué había pasado antes? Para tratar de entender lo que está sucediendo ahí. Entonces, empecemos un poquito al revés. ¿Qué había pasado antes? Si usted se remite al capítulo 18, final del capítulo 18, Jesús iba entrando a Jericó. Y cuando iba entrando a Jericó, Jesús sana a un ciego de nacimiento llamado Bartimeo. ¿Se acuerda de ese pasaje? Donde le dice, ¿quieres ser sano? Y dice, sí. Y entonces Jesús le devuelve la vista a este sano, a este ciego de nacimiento. Algunos dirán, ¿y eso qué tendrá que ver con Zaqueo? Tiene mucho que ver. Porque aquí estamos hablando de dos tipos de sanidades. Una primera sanidad es una sanidad netamente física. La otra sanidad que vamos a ver más adelante no es física. Porque Zaqueo no salió midiendo 2,5 metros. No dice la escritura que Zaqueo salió midiendo 2,5 metros, salió del tamaño de Chucho. No. Zaqueo salió chiquito, pero salió con los ojos del corazón abiertos. Entonces los dos pasajes están tremendamente relacionados. Ahora hablemos un poquito de por qué iba Jesús a Jericó. Entonces, si usted ve el mapa, ¿dónde quedaban las Jesus Incorporated Enterprises? ¿Dónde estaban los headquarters de Jesús? En el norte, en Capernaum. Estaban por acá. ¿Se acuerda que ese es el lago de Galilea? ¿Cómo le decían a Jesús? El Galileo. Y le decían el Galileo no porque fuera de Rusia. Le decían el Galileo porque estaba por ahí, ¿cierto? Pero ¿a Jesús acaso lo crucificaron en Galilea? No, a Jesús lo crucificaron en Jerusalén.
que queda aquí, que queda aquí. Entonces, Jesús ya venía en ese peregrinaje hacia el sur de lo que se llamaba la Palestina del siglo I. Ya venía hacia abajo porque tenía una cita. Y la cita que Jesús tenía era con tu salvación. ¿Usted cree que Jesús iba a morir en la cruz por puro gusto? Jesús dijo, ay, me están dando como ganas de morir en la cruz. Hace rato no muero en una cruz. No, Jesús tenía una cita importante para salvarte a ti, salvarme a mí. Y entonces venía en camino hacia Jerusalén. Pero si usted analiza correctamente, Jericó está aquí. Jericó es un oasis que está ubicado en la ribera del río Jordán. Usted se acuerda que cuando Josué cruza el Jordán en seco, ¿cierto? La primera ciudad fortificada que se encuentra al otro lado, de la que habló Pepe alguna vez acá, es Jericó. Estaban de este lado, la tribu de Israel, y cruzan seco el Jordán y llega a Jericó. Jericó era un oasis. Y también es importante el aspecto de que Jericó fuera un oasis. Ahora lo vamos a ver por qué. Entonces ya entendimos dónde estaba, para dónde iba y qué estaba pasando en ese contexto. Bueno, muy bien. Hecho eso, es importante aquí una primera reflexión. Jesús no estaba de turismo. Jesús no estaba haciendo un scouting trip, revisando qué tan lindas eran las tierras de Judea. No, Jesús iba en una misión que lo llevaría a la cruz. ¿Y la muerte de cruz era grata o era dura? Y Jesús lo sabía, que era una muerte horrenda, que era una muerte cruenta. Y Jesús sabía. Y a pesar de Jesús ir en esa misión, tuvo tiempo para detenerse e interrumpir su paso por un hombre. Y esta es la primera cosa que quiero que usted meta en su corazón. No importan las circunstancias, Jesús siempre tiene tiempo para ser movido a compasión y salvarnos. Jesús tenía una agenda muy grande en su cabeza, como para detenerse por un enanito que se había trepado a un árbol. Jesús tenía una agenda muy importante. Y sin embargo, todos, no importa qué persona sea, cuán pecadora sea, era suficientemente importante como para que Jesús en esa semana hubiera hecho una pausa. Y quiero que usted mire su Biblia, porque estamos en el 19. En el mismo capítulo 19, al final del capítulo 19, usted va a ver la entrada triunfal a Jerusalén. ¿Y acaso no es la entrada triunfal a Jerusalén de la que hablamos una vez acá, cuando Jesús entró al lomo de un asno? ¿No es eso lo que usted y yo conocemos como el Domingo de Ramos? ¿Y el Domingo de Ramos no le parece cercano al último momento de Jesús en la tierra? ¿O para usted el Domingo de Ramos es en septiembre? No, era la última semana que Jesús estaría en la tierra. Y a pesar de eso, tuvo tiempo para detenerse, para hacer esta interrupción. Bueno, muy bien. Hecho el contexto, ahora vamos a ver lo más parecido a una presentación expositiva. Estoy recordando a John MacArthur. Vamos a hacer una presentación expositiva del texto. Entonces lo vamos a ver verso por verso. Lo vamos a ver verso por verso. Aquí vemos lo primero. El verso 1 de 19, de Lucas 19 dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Cuando uno lee iba pasando, Chucho, da la impresión de que Jesús iba tin, tirín, tin, 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 iba pasando. Y era casual. Iba pasando, caminando, así, pasando, de pura casualidad. Pero resulta que no hay casualidad. Le voy a explicar por qué no hay casualidad. Porque Jericó era muy famoso en la época. En Jericó se producía algo que se llamaba el bálsamo de Jericó. Y el bálsamo de Jericó era una resina costosísima, cuyo comercio lo controlaba Roma. Era como el petróleo de la época. Era tan costoso que el comercio lo controlaba Roma. Entonces, había toda serie de cultivos de esta resina,
Y además de ser una ciudad próspera y rica, estaba muy bien organizada, muy bien hechas sus calles, sus avenidas, etcétera. Y no era necesario que Jesús, para ir a Jerusalén, pasara por donde pasó. No era necesario que pasara precisamente por ese lugar donde estaban los sicómoros. Hubiera podido pasar por el camino más corto. Sin embargo, Jesús hizo ese pequeño desvío y se fue por donde estaba el sicómoro, porque Jesús tenía una cita celestial. ¿Se acuerda la cita esa en el pozo de agua con la mujer en Samaria? ¿Se acuerda esa cita? Tampoco Jesús tenía que estar ahí a esa hora, porque a esa hora nadie recogía agua. Pero Jesús tenía una cita porque esa mujer solo iba a esa hora. Entonces Jesús en este caso es igual, no es que fuera pasando, es que tenía una cita que cumplir. ¿Por qué sucede esto en un sicómoro? Porque resulta que el sicómoro era un árbol que se usaba para la producción de higos. Si usted va y ve lo que dice Amós 7:14, Amós es un profeta y lo puse aquí en la Nueva Versión Internacional. Yo normalmente uso solo la Reina Valera, pero cuando no uso la Reina Valera pongo la versión que usé. Aquí dice, Amós está hablando, Amós respondió a Amasías: yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que soy pastor y cultivo higos silvestres. Los higos silvestres son los higos del sicómoro. Y hoy al final de esta conversación vamos a ver por qué un sicómoro. Eso no lo sabíamos, pero hoy vamos a salir de acá sabiendo por qué se subió en un sicómoro y no en un roble. ¿Por qué se subió en un sicómoro y no en otra cosa? Hoy vamos a verlo. Muy bien, entonces Jesús no tenía que estar pasando por ahí, pero tenía una cita que cumplir. Sigamos al verso número 2 y 3 y 4. Dice, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era de pequeña estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Bueno, muy bien. De aquí hay varias cosas que quiero resaltar. La primera, muy importante, es que este compadre era rico. Era rico. Para que usted sea un publicano y sea rico, tiene que ser un ladrón profesional. Le voy a explicar por qué. ¿Quién era el publicano? ¿Cuál era la potencia que subyugaba y avasallaba a Palestina o a Judea? Pues era Roma. Roma cobraba impuestos, pero a Roma le daba pereza poner a los romanos a cobrar impuestos. Entonces elegía a una astilla del mismo palo, que es la que más talla, que era a otro judío para que cobrara impuestos. Pero ese trabajo no tenía sueldo. ¿De dónde sacaba la utilidad el judío que cobraba? De cobrar más. Está mi amigo Pepe importando helicópteros. Bueno, en esa época no había muchos, pero está el amigo Pepe importando helicópteros. Yo sé que el helicóptero vale tanto. Yo le decía a Pepe, para pasar de Jericó al otro lado, tú tienes que pagar tanto por tu exportación de lo que sea. Y entonces yo le ponía un sobreprecio a lo que estaba pasando por ese punto aduanero, nuestro amigo Pepe, y entonces él tenía que pagarme más. Pero yo no le debía todo eso a los romanos. Yo le debía el pedazo justo a los romanos. Lo demás me lo metía al bolsillo. Y entonces, si este hombre se volvió rico, es porque defraudó a muchísimos, a muchísimos. Y este era el gran potentado. Voy a devolverme rápido, había 3 grandes potentados. Mírenlos acá. Había 3 lugares grandes de franquicias de impuestos. Esta es, aquí al norte, es Cesarea. Nosotros no sabemos quién estaba en Cesarea, pero era muy importante porque todo el flujo que salía hacia el norte, hacia el Líbano y Siria. Acuérdense que Judea era un estado tapón, y por ser estado tapón era un estado por el que todo transitaba. Todo transitaba. Entonces este era muy importante, pero no sabemos quién era. Pero aquí sí sabemos quién era. Mateo. Mateo manejaba la sucursal de
Capernaum o Cafarnaún. Él tenía esa franquicia, tenía los derechos. Y aquí al sur estaba Jericó. Adivine quién lo tenía. Nuestro amigo Zaqueo. Esos eran los que tenían el gran negocio de ser los cobradores de los impuestos. Muy bien, creo que íbamos acá, ya no me acuerdo dónde íbamos, pero creo que íbamos aquí. Muy bien, entonces, ya hablamos un poquito de por qué era rico este hombre. Ahora, hablemos un poquito de algo muy importante. Aquí dice, procuraba ver quién era Jesús. Si Zaqueo hubiera conocido a Jesús, el texto no diría procuraba ver quién era. Decía procuraría ver a Jesús. Pero Zaqueo no conocía a Jesús. Zaqueo había de pronto escuchado. De pronto en un Zoom o en un Google Meet de la época se enteró que el que tenía la franquicia en Capernaum la había dejado. Y se había dedicado a seguir a un rabino que se llamaba Jesús. Y seguramente Zaqueo le dijo, pero ¿qué onda? ¿Cómo se te ocurre si estás multimillonario? ¿Cómo vas a dejar? Y seguramente, ya me lo estoy inventando, Mateo le debió decir, no sabes tú lo que es seguir a este hombre. Entonces Zaqueo estaba tocado acá. Dijo, yo quiero saber quién es ese hombre. Pero Zaqueo tenía un problema, o más bien dos problemas. ¿Usted cree que los publicanos eran amados por los judíos y apreciados? ¿Usted sabía que la práctica común es que si yo me topaba con un publicano en la calle, yo tenía que escupir? Así era. Ese era el nivel de desprecio que había que tenerle a los publicanos. Además, él no era un publicano de 7 metros de altura. Si usted pensó que era como Goliat, está confundido. Este era pequeño. Y entonces, uno despreciado y pequeño es una mala combinación. Es una muy mala. Si uno tuviera el tamaño de Víctor, pues uno se puede dar el lujo de ser despreciado y presentarse y plantarse ahí, pero Zaqueo no tenía ese derecho. Además, Zaqueo, al tener baja estatura, venía al rabino y pues no veía nada. No veía nada. Mire, no se las dé de alto. Imagínense que usted y yo estuviéramos en una manifestación donde todos fueran del tamaño de Billy Graham. No vemos nada. No hubiéramos visto nada. Entonces Zaqueo, primero no veía y segundo le daba miedo meterse entre la multitud y abrirse paso porque hubiera sido linchado. Entonces, como estaba en esa situación, Zaqueo dice, salgo corriendo, me adelanto, igual yo conozco este pueblo, sé que va a pasar por acá, me le trepo a ese árbol, me camuflo en ese árbol y ahí lo puedo checar bien cuando vaya pasando y puedo ver más o menos a ver si la versión que Mateo me contó o que alguno me contó se parece a lo que yo estoy viendo. Eso es lo que estaba pasando en esa escena. Y entonces se sube a un árbol de sicómoro para verlo bien. Muy bien. Entonces ya estamos claros que este hombre no conocía a Jesús y que este hombre no podía meterse enfrente de la multitud porque tenía 2 impedimentos. Muy bien. Según restos arqueológicos encontrados de la Palestina del siglo I, hay restos arqueológicos de los hombres y de las mujeres, por supuesto. Pero después de cotejos han encontrado que el hombre típico no es como a usted se lo vendió Hollywood. ¿Usted cree que Jesús era ojiazul, rubio, de barba güera, guapísimo y con acento británico? No, Jesús no era así. El hombre típico de Palestina era un hombre que medía 1,60. Si Zaqueo hubiera medido como el hombre típico, ¿la Biblia lo hubiera destacado como bajito? No. Porque si todos miden 1,60 y yo mido 1,60, pues soy normal o no. Pero si todos miden 1,60 y dicen, ahí va Santiago el bajito, debe ser porque Santiago es más chiquito. Y entonces si usted ya se va a los dominios del 1,50 o el 1,45 por ahí, más o menos eso podía ser Zaqueo. Más o menos. Es como Hilda con barba. Sí, imagíneselo más o menos como una persona de más o menos 1,50. Eso era Zaqueo. Muy bien, entonces ya que usted se imaginó a Zaqueo
como más o menos era, es importante que usted se plantee la pregunta que tengo acá y es, ¿por qué Zaqueo quería conocer a Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Zaqueo quería conocer a Jesús? Yo le dije ahora algo y de pronto usted empieza a entretener en su mente la idea de que Zaqueo tenía curiosidad por conocer a Jesús. Pero por la curiosidad me pongo yo en la incomodidad de subirme en un árbol y de hacer todo esto por mera curiosidad. Probablemente lo que sucedía era que Zaqueo era una contradicción en sí mismo, porque Zaqueo era tan pobre que lo único que tenía era dinero. Escucha esto, era tan pobre que lo único que tenía era dinero, de sobra, dinero de sobra. Zaqueo estaba vacío, Zaqueo era despreciado por los suyos, Zaqueo le sobraba el dinero, pero le faltaba lo demás. ¿Y sabes? Eclesiastés tiene un verso, un pasaje que dice que hemos sido creados y se nos ha puesto dentro de nuestro corazón el deseo de eternidad. Eso dice Eclesiastés. Y sabes, nosotros traemos por diseño un espacio que solo puede ser llenado por Dios. Tú no lo puedes llenar con dinero, tú no lo puedes llenar con sexo, con drogas, con fama. Ese espacio pertenece a Dios. Y entonces Zaqueo había reflexionado y había dicho, estoy vacío, no tengo nada. Entonces Zaqueo no estaba ahí únicamente por curiosidad, sino que Zaqueo le faltaba algo de eso que solo Dios puede darnos. Entonces yo podría decir que Zaqueo no estaba por curiosidad, sino que estaba por necesidad. Así como estamos tú y yo esta mañana. No estamos aquí por curiosidad. Nadie viene a este lugar por curiosidad. Venimos porque tenemos una enorme necesidad. Y déjame decirte que Zaqueo tenía un punto a favor de nosotros. Zaqueo tenía la necesidad. Zaqueo se sabía vacío. Zaqueo sabía que necesitaba algo, pero Zaqueo no se sabía muerto. En cambio, tú y yo tenemos la palabra escrita. Cuando estaba Zaqueo no había Nuevo Testamento, pero nosotros ya lo leímos y ya vimos lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en Efesios dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué dice ahí? Ahí dice vivos o muertos. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Miren el nombre que le ponen al diablo. Y usted pensando que el diablo es poca cosa. Miren el nombre que le ponen, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y a mí me da risa los ateos decir, se ofenden cuando uno dice que el príncipe de este mundo es el diablo. Se ofenden. ¿Pero cómo va a ser? ¿Pero cómo va a ser? El que manda aquí en esta sucursal es el chanclas. Es el chanclas. Ese es el que manda aquí en esta sucursal. ¿Qué dice aquí el apóstol Pablo? Que aquel que sigue en sus pecados y transgresiones está muerto. Muerto. Luego nosotros deberíamos tener aún más necesidad de subirnos al árbol y buscar a Jesús que la que tenía Zaqueo. Zaqueo intuitivamente se sentía vacío, pero Zaqueo no sabía que estaba muerto. En cambio nosotros ya sabemos que apartados de él nada podéis hacer. Nosotros ya sabemos que la paga del pecado es muerte. Entonces Zaqueo estaba un poquito mejor que nosotros porque era ese vacío y ese deseo de llenarlo, pero no se sabía muerto y nosotros sabemos que sin él estamos muertos. Muy bien. Fíjate que si nosotros continuamos, viene algo hermoso. Viene algo hermoso. Zaqueo era pequeño, ¿cierto? Si estaba subido en el árbol no era tan visible. No era tan visible. Pero Jesús tenía una cita con él. Y Jesús venía caminando y Jesús lo sabe todo.
Y venía caminando y pasa esto. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, ¿por qué tenía que mirar Jesús hacia arriba? Porque ahí estaba la cita que él iba a cumplir. Mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Yo resalté dos cosas. Primero, me conmueve saber que preciso pasa Jesús y mira hacia arriba. Preciso. Se encuentra a Zaqueo, le dice que baje y que lo haga a prisa, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Hoy es necesario que pose en tu casa. Muy bien. Entonces, Zaqueo, por supuesto, que dice: listo. Le parece, a Zaqueo le debió haber parecido más normal que a nosotros, porque a nosotros nos parece raro que alguien se autoinvite, pero Jesús se autoinvitó. Fíjense que Jesús no fue invitado a la casa de Zaqueo, Jesús se autoinvita. Sin embargo, la diferencia entre nosotros y el hombre de la Palestina del siglo I es que para nosotros la hospitalidad no tiene el valor que tenía para estos hombres. Para estos hombres la hospitalidad era un valor fundamental. La hospitalidad del hombre del cercano oriente, ¿cierto? En épocas, incluso hoy en día, pero en épocas del siglo I aún más, era un valor muy grande. Mire, aquí tengo dos textos para que usted vea, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo. En la ley mosaica, en el Levítico, en la ley mosaica, decía: como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros. Y mire lo que dice después: y lo amarás como a ti mismo. Dice la ley de Moisés: el extranjero es como tú mismo, lo amarás como tú mismo. Y después alguien dirá: bueno, pero es decir, Zaqueo pues no era un hombre que hubiera leído mucho, que hubiera sabido mucho de esto. Seguramente con el paso del tiempo algunos dirán: pero esto cambió. El Nuevo Testamento también habla de esto. En el libro de Hebreos dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿A qué se está refiriendo? Abraham y Lot, Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerda? Que hospedaron ángeles. Entonces el concepto de la hospitalidad estaba metido aquí. Era muy importante. Entonces Zaqueo se sentía honrado por esa autoinvitación de Jesús. Entonces, ¿qué quería ofrecerle Jesús? Jesús quería ofrecerle un regalo. Por eso le dijo: date prisa. O en tu texto dice: Zaqueo, tómate tu tiempo, bájate con cuidado. El sicómoro es alto, es peligroso. No te vayas a partir tu progenitora bajando de ahí. No, no le dijo así. En tu texto debe decir que le dijo: date prisa. ¿Y por qué le dijo date prisa? ¿Por qué le dijo date prisa? Porque le estaba ofreciendo un regalo. ¿Qué regalo le iba a ofrecer Jesús a Zaqueo? El regalo de la salvación. Y la gente olvida que es un regalo. Y los que no entienden que esto es un regalo, no están interesados en recibirlo o lo quieren posponer. A mí me pasaba cuando era chico que yo no podía esperar al día 24 de diciembre en la noche. En mi país es un poco diferente a la tradición de ustedes. Ustedes los entregan, entiendo, el 25 en la mañana. En mi país es el 25 en la noche. Y yo me desvelaba y me desvelaba y me desvelaba hasta que llegara la hora en que mis padres tenían que abrir los regalos que traía el niño Dios. Pero yo lamentablemente fui corrompido por mi hermano mayor. Y mi hermano mayor muy temprano me contó que no había niño Dios. O más bien, que el niño Dios utilizaba la misma clave de cajero automático que mi papá. Y entonces, cuando yo descubrí eso, Chucho, desde los primeros días de diciembre, empezaba a hurgar por todo lado los escondites de mi mamá. Y un día pasó lo que tenía que pasar. Más o menos como el 18, 19 de diciembre, encontré todos los regalos escondidos en un closet. Y decía: del niño Dios para Santiago. Y estaban en el closet de mi mamá. Y entonces llegó el día 24, llegaron y yo esos regalos los vi parecidísimos.
a los que había visto el 19. Entonces todo este misterio terminó. ¿Pero por qué le estoy contando esto? Porque eran regalos. Y como eran regalos, yo quería que llegara la fecha, como era usted. Usted cuando recibía los regalos de Reyes, usted decía, ay no, que no llegue Reyes, yo puedo esperar hasta febrero. ¿Así era usted? ¿O usted quería que llegara el día de Reyes ya, para que le dieran el regalo? O el día 25 o 24 de diciembre para que le dieran el regalo. Lo mismo pasa. Jesús sabía que lo que le iba a dar a Zaqueo era un regalo. Y al ser un regalo le dijo, date prisa y baja pronto. Ese regalo te lo está ofreciendo hoy Jesús a ti. Tú te lo estás tomando con calma. Estás diciendo, Jesús, no estoy tan seguro. Déjamelo pensar. ¿Qué tal que Zaqueo hubiera pensado eso? ¿Qué tal que Zaqueo hubiera tenido esa actitud? ¿Cuál era el regalo que le iba a dar? Ese regalo solo iba a suceder si Jesús posaba en casa de Zaqueo y era invitado a cenar, y ahí Zaqueo sería salvo. Muy bien, vamos a continuar con el texto. La respuesta de Zaqueo fue inmediata. El verso 6, estamos en el capítulo 19 de Lucas, el verso 6 dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Yo resalté dos palabras ahí, el aprisa, porque me parece que contrasta con todo lo que nosotros hacemos de Dios. Las cosas que hacemos de Dios las hacemos. Hay quienes vienen a la iglesia y llegan arrastrando los pies. Tenemos que venir, ay, pero más tarde. Bueno, Zaqueo lo hizo a prisa. Y la otra cosa muy importante es que Zaqueo le recibió gozoso. Muy buena señal de que tú recibas el evangelio de manera gozosa. Voy a hacerte una apreciación importante. Subirse al sicómoro, al árbol sicómoro, no era una poca cosa. Era algo muy importante, porque resulta que un adulto no se subía a un árbol. Y no se subía a un árbol, entre otras cosas, por tres razones muy importantes. La primera de ellas, dignidad. Un hombre se comportaba con sobriedad y no hacía cosas de niños. ¿Zaqueo era un hombre o un niño? Era un hombre. Tenía la franquicia de los impuestos, ¿cierto? Segunda cosa, recato y respeto. Los hombres vestían túnicas, ¿sí o no? Vestían túnicas. Y cuando yo me subo en un árbol con una túnica, pues van a quedar expuestas mis piernas, por decirlo menos. Los hombres no somos buenos para usar falda. No es que seamos recatadísimos usando una falda. Entonces ya las mujeres se podrán imaginar con nuestro desgreño y nuestro descuido lo que puede pasar subiéndonos a un árbol con una túnica. Y tercera razón muy importante, no se subían los hombres en un árbol por prestigio. ¿Por qué por prestigio? Porque si había de subirse a un árbol, que fuera un roble, que era un árbol de la realeza, pero no en un sicómoro, que era un árbol de los humildes. Zaqueo era multimillonario. Y si se subía en ese árbol, en el sicómoro, estaba siendo vulnerable en tres cosas. O sea que la reflexión de Zaqueo antes de subirse a ese árbol fue una reflexión muy, muy bien sopesada. Además, yo ya le dije que ¿qué es más fácil para un hombre? ¿Subirse a un árbol cuando es alto o cuando es bajito? ¿Quién alcanza las ramas más fácil, el bajito o el alto? El alto alcanza las ramas más fácil. El que es muy bajito le cuesta mucho trabajo. Este hombre era bajito, realmente bajito, 1,50, 1,45, con túnica. Yo sé que para ustedes, para mí y para ustedes es difícil imaginarnos quién es famoso que medía 1,50 y pico. Imaginémoslo con una túnica. Entonces yo quiero que usted haga una imagen mental de un hombre que usted y yo conocemos que medía un poco menos de 1,60. Imagíneselo con una túnica. Aquí es donde la inteligencia artificial es maravillosa. Aquí le tengo mi imagen. Chespirito con túnica. Chespirito de 1,50 y pico con túnica. Con la túnica que hubiera vestido el amigo Zaqueo.
No le pude pedir a mi inteligencia artificial que me hiciera una túnica lujosa. Seguramente la túnica de Zaqueo era Lacoste o era Louis Vuitton. Pero más o menos esta es la historia. Imagínese usted un hombre de este tamaño subiéndose en un árbol. Yo no me imagino, Pepe, cómo hacen con la parte de acá. Yo no me lo imagino. Si a mí me cuesta trabajo subirme en un árbol con pantalón, no me imagino cómo será subirse en un árbol con una túnica. Pero bueno, dejemos a este señor que descanse en paz, tranquilo. Lo importante aquí es que entendamos la reacción de nuestro amigo Zaqueo cuando él baja. Cuando él baja sucede esto. Entonces Zaqueo, puesto en pie, ya sabemos que bajó aprisa y gozoso. Ya sabemos eso, ya lo leímos. Entonces baja aprisa y gozoso y contesta. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Por qué es importante este texto? Pues porque no es lo normal. Lo normal no es que tú restituyas y restaures, pero cuando hay arrepentimiento real, el arrepentimiento real busca dos cosas: busca un giro de 180 grados. Yo ya no continúo en esa senda, pero si yo me he equivocado, yo restauro, yo restablezco a aquel que ofendí, a aquel que dañé. Ya dijimos que este hombre era rico, ¿cierto? Si era rico, tenía que haber defraudado. En la ecuación era imposible ser rico sin haberle quitado más de lo merecido a algunos. Entonces Zaqueo dice: la mitad lo voy a dar a los pobres, y si yo en algo he defraudado a alguien, que en efecto debió suceder, yo me imagino quienes estaban cerquita oyendo: ¿de verdad, Zaqueo? ¿Cuándo viene lo mío? Porque tenían los documentos. Los documentos. Un día yo pasé trigo de aquí a acá, un día yo pasé higos de aquí a acá y usted me cobró tanto. Todo el mundo quería tomarle la palabra a Zaqueo. Pero no pases por alto esto: cuadruplicado. La ley de Moisés establecía que si tú robabas y confesabas, o sea, eras un ladrón confeso, que es este caso, robabas y confesabas, tenías que devolver lo robado más el 20%. Eso es 8 veces más. Perdón, esto es 20 veces más. Ya ni me acuerdo cuánto es, porque esto es 4 veces, lo otro es el 20%. ¿Sí? Entonces, en este caso, la profunda convicción de Zaqueo hacía que quisiera devolver 4 veces más, sin que la ley lo estuviera obligando. La ley lo obligaba a devolver apenas lo robado más el 20%. Muy bien. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué es tan importante esto? Porque Zaqueo, aquí podemos ver que en efecto había tenido una conversión real, porque estaba realmente dando la vuelta. Muy bien. Y finalmente, vemos que es muy importante porque hay otro texto en Marcos que habla también de un hombre rico, como Zaqueo. ¿Se acuerda del hombre rico? El texto dice: entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando la cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces yo le pregunto: ¿el hombre rico hizo lo mismo que Zaqueo? No. ¿No le parece un contraste muy grande que Zaqueo haya bajado gozoso y este hombre esté triste y afligido? ¿Qué es lo que nos hace sentir más gozo? ¿Reservarnos las cosas nuestras para nosotros o compartirlas? Aquí vemos claramente que este hombre se reservó sus ganancias, se reservó su patrimonio, tenía mucho, y entonces quedó afligido y triste, mientras que Zaqueo bajó aprisa y gozoso y entregó todo lo que tenía. Muy bien. La pregunta que nos hacemos ahora es: inmediatamente cuando esto pasa, Zaqueo es
salvo. Es decir, ¿es salvo en ese momento o habrá sido salvo cuando en efecto haya entregado la mitad a los pobres y haya devuelto 4 veces a los que defraudó? Esa es una buena pregunta teológica. El timing, el cuándo, el cuándo. Y resulta que Jesús sabe que nuestras promesas son promesas de hombre. Jesús le interesa tu corazón. Él sabe que tú te vas a tardar en cumplir tus promesas, porque las promesas tuyas no son como las promesas de Dios. Entonces la respuesta que tú querías oír es: Zaqueo fue salvo en ese momento. Dios no le contestó: cuando hayas entregado la mitad a los pobres y yo lo haya verificado con una veeduría del pueblo, y cuando le hayas entregado 4 veces al que defraudaste, mándame un mail y en ese momento te doy la salvación. No. En el momento que el corazón de Zaqueo dijo y prometió lo que haría, en ese momento Zaqueo fue salvo. Entonces no me vengas tú hoy con el pretexto y la excusa de yo todavía no me siento tan salvo porque no he hecho esto, no he hecho esto, no he hecho, porque la salvación es un regalo que se recibe sin condiciones. Y tan se recibe sin condiciones que le tengo un texto. Le pasó a Abraham. A Abraham le pasó esto. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esto sucede antes de que Abraham obedezca y haga todo lo que le pidieron que hiciera. Simplemente creyó a Jehová. Y eso contó, y eso valió. Le fue contado por justicia. Entonces la invitación a ti no es solamente a que hagas, es a que creas. Es a que creas como creyó Zaqueo. Zaqueo creyó y le fue contado por justicia. Muy bien, entonces la respuesta que vino es muy importante y ya me estoy aproximando al final. Jesús contesta y dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Es decir, Zaqueo era judío. Zaqueo era judío, es hijo de Abraham, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces quiero rescatar 2 cosas. Primero, la salvación es urgente. Aceptar al Señor es urgente. Es urgente. No es un tema para tomárselo y pensarlo con cabeza fría. Es urgente. Permítame una licencia y permítame espantarlo con algo. Usted mañana en las noticias va a ver que probablemente va a haber misiles, lanzaderas de misiles apostadas en Venezuela para proteger el régimen de Maduro con los $50 millones que está ofreciendo el gobierno americano. ¿Usted ya se imaginó lo que puede pasar? ¿Ya lo reflexionó? ¿Usted sabe la distancia que está Venezuela de Estados Unidos? 13 minutos para un misil. 13 minutos. Una vez lanzado por un orate como Maduro, ¿usted cree que alguien puede detener el misil? ¿A usted le parece que Estados Unidos tiene el tamaño de Israel como para que tenga un domo? ¿Usted sabe que Israel es del tamaño de New Jersey? Yo creo que Estados Unidos es un poquito más grande que New Jersey, como para que tenga un domo. Usted lo va a ver en las noticias mañana. Como para que usted hoy diga: yo lo voy a pensar. No pasa nada. Yo no estoy diciendo que vaya a pasar eso, no. Solo estoy diciendo lo que va a pasar. Que los vayan a lanzar, ojalá que no. Ojalá que no. Pero los que estamos mayorcitos, como Pepe y yo, nos acordamos de la crisis de los misiles de Cuba. Bueno, se está aproximando una segunda crisis de los misiles. Pero bueno, me estoy saliendo del tema. Mantengámonos acá. Mantengámonos acá. Primer concepto: el regalo de la salvación se recibe hoy. Hoy. No es mañana. Mañana, it would be too late. Mañana es tarde. Lo tienes que recibir hoy. Deja de pensar, deja de hacer juego de medio campo y anota un gol.
y recíbelo ya. Y el segundo tema muy importante es, aquí está la misión y el rol de Jesús. Por eso Jesús tenía una cita y por eso Jesús tenía que interrumpir su periplo hacia Jerusalén y pasar por una calle poco transitada en Jericó y ver hacia arriba en un sicómoro. Porque Jesús está en el negocio de salvar a los que se han perdido. Esa es el job description. Si Jesús tuviera LinkedIn diría, trabajo, salvar a los que están perdidos. Esa era y esa es la función de Jesús. Y quiero cerrar con lo que más me impresionó y más me tocó. En el Salmo 51, uno de los salmos, muchos son, pero este también es un salmo hecho por David. Y David cantó un día esto y dijo, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Y resulta que la palabra en la traducción original de quebrantado es la palabra en el hebreo. Acuérdense que el Antiguo Testamento es escrito en arameo o en hebreo, el Nuevo es el que es escrito en griego. Pero este es escrito en hebreo. Y en hebreo la palabra quebrantado es shabar. Y la palabra shabar quiere decir roto. Roto, romper, quiere decir romper. Algunos dirán, ¿para dónde va este señor con eso? ¿Para dónde va? Ahí le va, lo más impresionante. ¿En qué árbol se subió Zaqueo? En un sicómoro. El sicómoro producía higos. Muy bien, pero resulta que el sicómoro en Palestina, en Egipto, no producía higos a la velocidad o con la eficiencia que lo producía en otros lugares de Asia. ¿Por qué? Porque la polinización del higo del sicómoro sucedía con una pequeña avispa de 2 milímetros que se mete, pone los huevos y trae en sus alas polen de otra flor, y cuando el polen de otra flor fecunda el polen de esta flor, usted sí se acuerda de la historia de cómo papá y mamá se quieren tanto. Papá dejó una semillita en mamá, esa semillita creció, es decir, prosperó, y entonces se reprodujeron los frutos. Pero para que hubiera frutos, esa polilla tenía que hacer eso. Pero le tengo noticias. En Palestina del siglo I había pocas polillas de esas. Pocas polillas de esas. Por lo tanto, el texto que le acabo de leer de Amós 7:14, usted leyó que Amós era cosechador de higos silvestres. ¿Y sabe qué quería decir ser cosechador de higos silvestres? Quería decir subirse al sicómoro, hacerle una incisión para que quedara expuesto y no solo la avispa, sino cualquier insecto pudiera ir y polinizar y producir fruto. ¿Esto qué relación tiene con lo que aquí pasó? ¿Qué relación tiene? Así como el sicómoro necesita la intervención de la avispa para dar fruto, el corazón necesita un encuentro con Cristo para madurar. O sea que no era casualidad. No es que nosotros hubiéramos puesto el sicómoro por casualidad. No, no era una casualidad. Así también como el mensaje de Dios llega a nuestro corazón y lo fecunda con el Espíritu, es ahí cuando nosotros podemos dar fruto. Tú no vas a poder dar fruto nunca con que alguien perfore tu corazón un poquito y entre la semilla de el Espíritu. Y cuando la semilla del Espíritu entra en tu corazón, tú darás fruto o no. Tú darás fruto. O sea que cuidadosamente eligió Jesús un fruto árbol que necesitara de esa ayuda humana para dar fruto. Y la pregunta que tengo para ti es: ¿a cuántos polinizaste la semana pasada? ¿A cuántos? ¿Cuántos corazones le hiciste una pequeña perforación la semana pasada? Porque si no lo has hecho,
estás dependiendo de las escasas avispas que van a hacer ese trabajo. Y muchos frutos y muchos higos se van a perder sin madurar. Porque los frutos que nunca maduran se secan y son echados al fuego. ¿A cuántas personas estamos permitiendo que se echen al fuego? Porque nosotros, cuando las tuvimos enfrente, no les hicimos una pequeña incisión para que la semilla del Espíritu Santo entrara. Y quiero contarles qué pasó con Zaqueo. Esto no lo saben, no está en la Biblia. Pero resulta que hay un documento que se llama Constitución Apostólica, publicada entre el siglo II y el siglo III. Y en el libro 7, sección 46, hablan de Zaqueo. Y dicen que Zaqueo era el publicano que se convirtió en el obispo de Cesarea. Gloria a Dios. Este hombre que tenía al sur de Palestina su franquicia para robar, decidió entregarle su vida al Señor y se convierte en el obispo de la franquicia del norte y dedica su vida a predicar el evangelio. ¿Dio frutos, Zaqueo? ¿Entró realmente el Espíritu de Dios en el corazón de Zaqueo? Y la pregunta para ti es, ¿cuándo va a empezar a ver ese fruto y ese cambio en el corazón de nosotros? Hoy tú tienes una cita celestial. Hoy estás tú subido en un árbol. El árbol que te permite ver. Todos nos subimos en un árbol. No porque seamos chicos, bajitos, sino porque tenemos vergüenza. Tú te subes en el árbol de la vergüenza y yo también, todo el tiempo. Para estar ocultos de todos, pero poder ver. ¿Cuál es ese árbol?